Mono Cadeneta. ¡Hola! Somos Lina Y Alejandra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Punto Mono Cadeneta. Somos las chicas del abanico. ¿Cómo están, gente bella, gente hermosa? Le damos la bienvenida a este espacio muy suyo y muy nuestro, que nace de una conversación de dos psicólogas muy bellas y hermosas y apasionadas. Y ñoñas. Y muy ñoñas. Habilidosas. Y más Buenas hermosas. parejas. Buenos partidos, amigos. I mean, mírennos. Yo siento mi cara sexy. Sí. No te creo. Y sí, aquí lo que queremos es brindarles a ustedes una perspectiva a partir de casos virales del internet. Así que hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Muy interesante, muy importante. Me indigna mucho. Así que si me ven enojada, ya saben por qué. Mi amiga viene en cachorra, ya se recuperó, como pueden verla. Ella ya está diva, empoderada, cacarota. Claro que sí. Y hoy lo que vamos a ver es un tema muy delicado en cuanto a temas de salud, por supuesto, pero también que está desinformando un poco. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando hay desinformación? Amigo, hay crisis. ¿Usted se acuerda cuando entramos en pandemia y empezamos a decir, hay pandemia, nos vamos a morir? Y todo el mundo fue al de uno a comprar papel higiénico. ¿Usted se acuerda, amigo? Bueno, eso es lo que está pasando. Sí. Pero lo que vamos a hablar hoy es de el VIH. Y esa, entre comillas muy grandes, supuesta pandemia que hay acá en Bogotá por el tema de los contagios masivos que se están, o que nos está dando a conocer Twitter. ¿Sí? Entre comillas, muy grandes, gigantescas. Entonces, resulta que un día de la nada estábamos muy tranquilas y de pronto llega un mensaje acá de mi amiga Lina. ¿Adivina qué? Vamos a hablar. Y yo, cuéntamelo. Me dice, hay una supuesta pandemia de VIH. Y yo, ¿what? Vamos a hacer exámenes todos exámenes. Pruebas rápidas de las que hacen en Chapinero. Por favor, amiga, váyanse a hacer exámenes, por favor. Sí. Pero pues bueno, la idea del contenido de hoy es podernos informar un poquito acerca de esta, entre comillas, nuevamente, supuesta pandemia y mirar si finalmente es real o de pronto está siendo un contenido que está teniendo de pronto un fin más beneficiario para las personas que de pronto no están a favor de las personas que están ya contagiados del VIH o que incluso no conocen muy bien cómo funciona este diagnóstico. Exactamente. Entonces, imagínense que dentro de la noticia, que obviamente para que ustedes lo sepan, no es real, no hay tal cosa como una pandemia de infecciones del VIH, pero las personas sí empezaron a sacar sus tweets y sus creencias, ¿no? Entonces empezó a asociarse, por ejemplo, que era algo que estaba pasando sobre todo con la comunidad LGTBIQ+, es decir, sobre todo a los homosexuales. Pero ahí es cuando nos preguntamos, ¿cómo es que estas personas que consideran que esto es algo que le pasa solamente a los homosexuales, explican que las cifras de infecciones por VIH mayoritariamente sean en mujeres heterosexuales que tienen supuestas relaciones monógamas con sus esposos tradicionalmente casados por la iglesia? Hágame el favor, Dios mío, es decir, ¿Cómo? Explíquenme. Explicamos que estas personas, guiño, guiño, son las que tienen relaciones cerradas y donde solamente hay contacto con una persona, ¿sí? Entonces también empezó a surgir de esa idea de que solamente eran personas homosexuales, que era a causa de la promiscuidad, ¿no? De yo para todo el pueblo. ¿Cómo es posible? Del pueblo y para el pueblo. Del pueblo para el pueblo. Y entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿cómo es que las personas podrían entonces explicar que hayan quienes existen o quienes viven con VIH, pero son menores de edad y nunca han tenido relaciones sexuales? Hágame el favor. O sea, ¿qué otros mitos van a sacar? ¿Sí? Entonces, que de pronto nos hemos dado cuenta, o según nuestras averiguaciones, que todos estos mitos pueden estar muy relacionados con la xerofobia.
¿Pero qué es la xerofobia? Cuéntanos, Lina, ¿qué es la xerofobia? Así como Bodoque, que lo tenemos por ahí. Sí. Em, bueno, entonces la xerofobia es esa estigmatización y discriminación basados en un miedo irracional hacia personas que viven con VIH, para que usted vaya entendiendo la forma en la que nos expresamos, porque el lenguaje crea realidades y es importante ser muy cuidadosos con el lenguaje. No se habla de personas contagiadas, se habla de personas que viven con VIH. VIH, ¿vale? Totalmente. Y aparte de eso, ese miedo es irracional, porque usualmente se basa en evitar cualquier tipo de acercamiento, cualquier tipo de vinculación con personas que son seropositivas o que son portadoras. ¿Sí? Ese miedo no tiene ninguna justificación científica porque se basa en creencias sobre cómo es que yo me contagio del VIH. Hay personas que consideran que a través de un abrazo, a través de la sudoración, compartiendo podrían, incluso el mismo plato de comida. Exacto, es algo que podría generar como que nos contagiemos, ¿sí? Y no, de hecho, cuando empezó a hablarse sobre el VIH por primera vez para la humanidad, se creó como un pánico colectivo muy parecido al de la pandemia, y eso generó que las personas empezaran desde el desconocimiento a considerar que no podían estar en espacios o compartir con personas que fueran seropositivas, ¿vale? Entonces, ese rechazo y esa alarma social fue lo que fue generando y manteniendo esta idea de que no puedo convivir con una persona con VIH o que no ni siquiera puedo como hacer esto. Y desafortunadamente en la actualidad todavía hay algunos lugares que no permiten el ingreso, hay trabajos que mandan exámenes y basado en eso toman la decisión sobre si te contratan o no. Y eso es a lo que llamamos xerofobia, ¿sí? Ahora, ustedes encontrarán a lo largo del episodio que en los términos que utilizamos para hablar sobre el VIH, todo parte a partir, como utilizando ese prefijo de cero, ¿sí? Ese prefijo viene de como se le llama a la prueba que se hace para identificar si los anticuerpos que está generando la persona son frente a un antígeno particular, que es el que nos podría indicar que hay VIH. ¿sí? Y la prueba se llama serología. ¿Vale? Entonces vamos a hablar sobre cero positivo, vamos a hablar sobre parejas cero disonantes, vamos a hablar sobre serofobia. De ahí viene como toda la palabra para que usted entienda y sea una persona que si quiere hablar del tema no pase ridículo. Por estupideces, amigos. Empezando que también creo que voy a hacer un paréntesis acá y es todo lo que encontramos en redes, ¿sí? Incluso una red como Twitter, que es muy polémica, que es muy abierta en temas de discursos, pues eso también nos debe llevar un poquito a cuestionarnos de no toda la información que está ahí es verídica, ¿sí? Es como cuando, creo que fue Cabal que publicó una foto de Luisito Comunica que se buscaba como guerrillero. Amigo, no todo lo que aparece ahí es real, hombre. Exacto. ¿Sí? O sea, a ese nivel, ¿sí? Sí. Entonces, amigos, todo lo que usted encuentra en Twitter, pues no es real, ¿sí? Más bien, les vamos a decir como ciertas cositas para que nos informemos acá todos. Y ojo aquí, no porque esto no sea real, que es una pandemia, que no es que usted diga del pueblo y para el pueblo sin protección. O sea, no, amigo, que también, o amiga, cálmese también un poquito. Y sí es importante. Pero lo que queremos acá es ampliar. Y además, perdóname, te interrumpo. No porque usted sea heterosexual y esté en una relación monógama cerrada, tiene que dejar de utilizar el condón. Sí, amigos. Hay unos matrimonios mañositos. Así que hágame el favor. Exacto. Como, piensen en una cosa. Si usted apenas tuvo una pareja, pero esa pareja ya tuvo otra pareja, usted tiene que empezar a ver que esa otra pareja pudo haber tenido otras parejas y se convierte en un árbol como de un montón de relaciones y de vínculos que lo pone a usted en riesgo. Entonces, no porque usted sea heterosexual significa que no esté en riesgo. No porque usted sea homosexual significa que esté en más riesgo que un heterosexual.
Ajá. No porque usted esté en una relación monógama significa que tiene que dejar de utilizar o que puede darse la libertad de dejar de utilizar Totalmente. el preservativo. Sí, entonces eso es un llamado como, o sea, esto es desinformación de no hay una pandemia de VIH, no, calma, pero no porque no haya una pandemia quiere decir pues que tenemos que irnos a ya mezclar todos con todos, así como así. No, amigo, calma, calmación, ¿sí? Por favor. Pero entonces, resulta que vamos a hablar un poquito de Los datos. los datos importantes de cómo el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, ha ocasionado un montón de muertes, aproximadamente 40.1 millones de vidas en su aparición según la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el 2023. Entonces, si nos damos cuenta, el número de muertes es un montón. ¿Sí? Pero no es como que yo me diagnostiqué o me diagnosticaron hoy por VIH y ya me voy a morir. No, calma, tampoco pasa así, ¿sí? Finalmente lo que hace este virus es que empieza a deteriorar los linfomas, ¿es que es? Y los linfomas son ciertos como anticuerpos que empiezan a defender todo nuestro cuerpecito y como eso empieza a decaer, a decaer, a caer, pues yo me vuelvo más vulnerable a que cualquier enfermedad, que cualquier cosita, que mis órganos pues se vayan deteriorando, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito de realmente cómo se contagia una persona con VIH. O cómo se infecta. O cómo se infecta. Esa palabra me gusta más. Sí, cómo se infecta una persona de VIH. Entonces, primero, por contacto o por relaciones sexuales. Entonces, relación vaginal, relación anal, tema de intercambio de jeringas, donde haya contacto con sangre. Con la sangre. ¿Sí? Donde haya, ¿qué otra? Como la transmisión vertical, que es cuando la mamá es seropositiva, vive con VIH y durante el parto no se cuidó de ese factor, se rasgó de pronto, salió sangre dentro del parto y el bebé entró en contacto ya sea por como las lagrimitas y pues terminó como infectado. Ajá, o incluso durante el embarazo, si la mamá no toma ciertos medicamentos para pues controlar como ese diagnóstico, pues claramente va a ser, hay una probabilidad mayor a que el bebé se infecte, ¿sí? Pero entonces no es porque usted se pique con alguien que tenga VIH se va a contagiar. No, amigos, eso no pasa, ¿sí? No es porque usted lo toque, usted lo abraza, comparta el mismo plato de comida además, va a pasar. No, no va a pasar. Ni por el sudor, ni que que me contagié estando en el gimnasio, es como, ajá. no. A menos de que quién sabe usted qué es lo que esté haciendo en el gimnasio. Sí, al menos, o por lo menos que usted tenga algún contacto con ese tipo de sangre, o sea, que su sangre y la otra sangre se conecten. Exactamente. No es que yo toque la sangre y ya me contagie, se conecten. ¿Sí? Ahora, eso significa que estamos hablando de fluidos. Pero de nuevo, no es el fluido de la sudoración o de la saliva. Más bien es el tema de la sangre o las cortaditas. ¿Sí? Y a usted puede que le suene esto muy curioso, pero cuando las personas practican el oral sin cuidarse y no se dan cuenta que quizás se cepillaron los dientes antes de tuvieron ese encuentro o esa práctica y como que el líquido, por ejemplo, preseminal o los fluidos vaginales entraron en contacto con esa cortadita, pues claro, ahí ya estás en riesgo. Si usted tiene brackets, ojo. Oh. Ya, amigo. Sí. Sí, claro, porque es aún más riesgoso el hecho de que te puedas hacer. Exactamente. Entonces, lo que queremos con esto es poder ampliar un poquito más el hecho de no es que yo me vaya a contagiar porque sí, porque no. Lo que pasa es que tenemos que tener un poquito de cuidado, pero no por eso pues llegar al punto de ser xenofóbicos y aborrecer cualquier tipo de persona que pues esté infectada con este virus. Ahora, en nuestra zona como más cercana, que es Latinoamérica y el Caribe, sabemos que el 2.4 millones de personas viven con VIH.
Y lo que Aleja decía, pues al final las muertes que se han presentado no es por el VIH, es Ujú. por esas enfermedades oportunistas, se les dice así, Sí, que son esas enfermedades que si hay una muy bajita como defensa del cuerpo, pues podrían generarte o causarte la muerte, ¿sí? Entonces, exacto. una pulmonía o una neumonía es algo que en un cuerpo que tiene todas sus defensas en este punto de la vida La, y de los avances, pues no pasa nada, bien. ¿sí? Como que puedes Ujú. sostenerlo, pero si no tienes tus defensas, pues es una enfermedad que podría Ajá, trascender un poco. Entonces matarte. el hecho es de que puede que esa persona tenga una gripa, pero esa gripa no va a tener el mismo impacto que de pronto nuestro cuerpito, ¿sabes? Ujú. Sino que va a ser con mayor intensidad. Todo, cualquier tipo de enfermedad que ellos puedan llegar a tener, gripas y así, pues van a ser con una intensidad mayor. ¿Por qué? Porque es que su cuerpo no tiene el mismo nivel de defensa. Ujú. Ahora, considere que hay una serie de factores que pueden hacer que esté en mayor riesgo Ujú, de pues adquirir el VIH, ujú. ¿sí? Y dentro de eso está que si usted es un estudiante de educación superior, es decir, está en su etapa universitaria o escolar, son un grupo con mayor vulnerabilidad, ¿sí? Uno, porque hay un desarrollo de conductas sexuales, uy, sí, bueno, ustedes saben, de riesgo, ojalá no nos bajen el episodio por esto. Am, dos, por toda la parte como de la exploración que podrían llegar a tener Ujú. sobre su identidad y sobre el uso inconsistente o poco consciente del preservativo. ¿Mm? Sí, sí, Y de sí. todo lo que implica el cuidado antes de tener relaciones sexuales, ¿sí? Ujú. Y esta parte, sobre todo en Latinoamérica, y bueno, como en general, hay un déficit en cuanto a las nociones que se tienen del autocuidado con respecto a la sexualidad, Sí, ujú, definitivamente. tanto en hombres como mujeres. Ujú, definitivamente esto es importante porque finalmente el desconocimiento como de el VIH pues finalmente termina incrementando el riesgo, ¿no? Exacto. Ajá. Pero también hace que las personas empiecen, acuérdense que nosotros como seres humanos, cuando no entendemos sobre algo en particular, empezamos a crear explicaciones sobre cómo es que funciona. Y si yo no tengo información sobre cómo es que funciona todo el tema del VIH, si lo puedo prevenir o no, si me puedo cuidar o no, pues al final voy a eh, como basarme muy en esa desinformación. ¿M? Ujú, Y que esa desinformación también no es algo que sea como de individuos muy particulares, sino que es un tema sistemático, ¿sí? ujú. En ese sentido, cuando hay tanta desinformación, nos enfocamos más en apartar a las personas que han sido diagnosticadas o que tienen la infección Sí. y en vez de centrarnos precisamente en buscar soluciones desde un área científica como de qué podríamos hacer Ujú. para prevenir, por ejemplo, y sí hay formas de prevenirlo. Si usted no lo sabe, pues aquí se va enterando. Claro que sí. Ujú. Sí, definitivamente sí que acabas de mencionar, creo que sí es importante porque si yo no estoy muy bien informado y estoy en mi etapa exploratoria, pues ajá, bueno, pues yo voy a empezar a basar parte de esa exploración en las creencias de las demás personas o en cómo me estoy asesorando no científicamente. Ujú. Para esto hay un tratamiento retroviral Ujú, que lo que hace es detener la infección y todas las consecuencias secundarias que implica el vivir con VIH. Pero ¿qué pasa? Que las personas muchas veces no se hacen las pruebas anualmente, que es la ujú, recomendación. La recomendación es que junto con su chequeo médico usted siempre pida la prueba, no solamente de VIH, ujú. sino de todas las infecciones o Enfermedades. enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Sí. Porque si la infección lleva un buen tiempo en su cuerpo Ujú, y no ha tenido un tratamiento retroviral, ya ahí pasa a SIDA. ¿Mm? Y en el SIDA empiezan a aparecer como mucho más o muchos menos linfocitos, ¿sí? ujú.
lo que hace que su cuerpo esté mucho más en riesgo, ¿m? De cualquier, de nuevo, enfermedad oportunista. Oye. Exacto. Entonces, creo que además del tratamiento del VIH, también se puede prevenir como en varias instancias, ¿sí? La idea no es como que esperemos a que ya esté en un punto avanzado o a que tengamos finalmente esta infección O que para no que, puedo relacionarme entonces con una persona que sea seropositivo. sí, 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 sino que podamos tener en cuenta ciertas instancias de prácticas sexuales un poquito más seguras y basadas en el autocuidado, ¿sí? Y la forma de prevenir puede ser también con medicamentos que de pronto pueden actuar desde disminuir la probabilidad de transmisión del virus, Ujú, ¿sí? ujú. Y estos son los llamamadísimos profilaxis. Que no tiene nada que ver Eh, con la odontología que usted sí, usualmente se hace. no me traiga cara fresca. No, por favor. Son profilaxis de preexposición y la profilaxis de postexposición. Ujú. Continuemos. Entonces, ahí lo que se hace es tener como una ingesta diaria Ujú, de ese como programa de profilaxis pre y pro. Y eso genera una protección en el organismo para disminuir como la el probabilidad riesgo. de adquirir, ¿sí? Exacto. Ajá. Por otro lado, si usted no lo sabe, en Colombia, no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero en Colombia, cuando alguien tiene un contacto de riesgo, ¿sí? Usted puede ir a urgencias y tiene el derecho a pedir el tratamiento de Ujú, la exposición pro, ¿sí? Como sí. post-exposición. Después. Ujú. Pro, post, perdón. Y la idea es que lo haga durante las primeras 72 horas después de que tuvo el contacto de riesgo. ¿Mm? Ujú, Eso hace que si por ahí entró como el virus, tenga una posibilidad mucho menor de que se haya desarrollado y como tener que vivir con VIH. ujú. Entonces, en palabras un poco más españolas, básicamente es que si usted tuvo un contacto sexual o tuvo un contacto por los canales que ya les habíamos dicho ahorita, con una persona que ha sido positiva para VIH, la idea es que usted asista médicamente y Ujú. pues inicie ese tratamiento post. Ajá. ¿Qué Y significa? En que sí, tome pues ciertos medicamentos por un determinado tiempo para que disminuya la probabilidad de que eso se desarrolle. ujú. Tengan en cuenta que igual como la estigmatización de nuevo no es algo que se dé como de parte de personas en particular, sino que es un tema sistemático. Es muy probable, y más adelante les contaré una historia que me pasó personalmente, em, que les pregunten como por qué ustedes quieren ese tratamiento. Ustedes no tendrían por qué estar contando Sí. su vida sexual. Es algo que ustedes como colombianos tienen el derecho a adquirir y cualquier sistema de salud está obligado Ujú, a dárselos sin ningún costo, además. totalmente. Lo mismo cuando ustedes van a su chequeo por médico general o algo así, como, ay, ¿para qué? No, pues, simplemente es por chequeo, demás, queremos hacerlo y ningún doctor se encuentra en la autoridad de negarlo para nada, decirle como no, no O es de necesario, cuestionarlos o no de menciona. juzgarlos. Ajá, total. O sea, sí o sí es como Ujú. un código que no se negocia. Hay que hacerlo sí o sí y los médicos como que sí o sí pues deben acceder a brindar. Entonces, como se dan cuenta, pues es algo que involucra bastante cuidado. Y creo que, pues en general, como que nadie quiere tener como parte de su vida el tener que estar tomando medicamento constante Ujú, para que pueda estar sano, ¿sí? sí, sí, sí. Pero eso también podría llevar a que uno diga, pues yo no quiero tener que tener todos esos cuidados, Ujú, ¿sí? Sin embargo, uno nunca sabe de quién se va a enamorar, ¿sí? Y el hecho de que uno sea cero positivo ujú, no significa que inmediatamente en mi diagnóstico me quite el derecho de poder tener una vida amorosa, de ser merecedor de amor ujú. y el derecho a una vida sexual plena. Total, ¿No? totalmente. Simplemente, claro, digamos que
Acá lo que cambia es la dinámica en la que yo voy a tener que vivir en cuanto a que de pronto antes no tenía tanto cuidado en cuanto a mis chequeos, ¿sabes? O como que no era tan riguroso pues con mis chequeos y Ujú. pues ya teniendo este tipo como de infección, pues eso me lleva a que yo tengo que tener una vida basada en ese cuidado, ¿sí? Que quizás es un cuidado que todos deberíamos tener un poco también, porque a Sí, veces, em, muy guiados también por Hollywood y las películas y las ajá, series, uno ve que el tema como del sexo siempre se da como de forma muy espontánea. Y no, como que haya una planeación y haya un cuidado de ciertas cosas básicas mínimas, también sería bueno, pues porque no existe solamente el VIH, es decir, hay un sí, montón de infecciones de transmisión sexual que pueden poner en riesgo su vida, como por ejemplo el VPH, que eventualmente si sí, no se aborda es lo que termina generando cáncer en el cuello ujú, en el uterino, cuello uterino. ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que basado en eso hay parejas que se les denomina cero am, discordantes, ¿sí? Ok, Eso significa que hay una persona de la pareja que es cero positiva y la otra persona que es cero negativa, es decir, una persona que vive con VIH y una persona que sí, no tiene la infección. ¿Mm? ujú, ¿Por qué se puede dar esto? Igual son parejas que van a tener relaciones sexuales y sí, como se van claro. a comportar como cualquier otra pareja. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace? Bueno, los retrovirales lo que hacen es disminuir a cero la carga viral en sangre. ¿Mm? Ujú, Cuando la carga viral en sangre está en cero, significa que no hay transmisión del virus. ¿Sí? ok, Entonces sí. podemos tener las prácticas sexuales normales, obviamente con el cuidado. Ujú, Am, Esto si la pareja, que es cero positiva, tiene una buena adherencia a su tratamiento de retrovirales, obviamente, ujú, ¿sí? claro. Tiene que tomárselo como de forma constante, muy juicioso, ¿sí? Ujú, Pero aparte de eso, pues también está lo que ya les decíamos de esa profilaxis pre y pro, que puede, pre y y post, post. perdón, no pude con esa palabra hoy. De nuevo, porque lo que les decíamos, pues el hecho de tener este diagnóstico no quita la posibilidad de poder experimentar esto que hace parte de la humanidad, ¿no? Que es esa Ajá. vida sexual. Claro, y si de pronto no nos permitimos o tenemos muy sesgado el hecho de no vincularme o no tener ningún tipo de contacto con una persona cero positiva, pues también nos estaríamos incluso perdiendo la oportunidad de tener interacciones con personas muy bellas y también cayendo un poco en la estigmatización, ¿sí? Ujú. Aunque entendemos que, claro, no es un diagnóstico fácil, no es un diagnóstico como así tan chévere, pues, Ujú. y que existe un poco de miedo, pero la idea es, cuando nosotros nos informamos un poquito más acerca de cómo puede funcionar esto, hace que podamos actuar un poco más desde el cuidado, desde, ok, chequeos, hagámonoslo, yo te cuido, yo ayudo a cuidar tu bienestar y eso disminuye muchísimo el riesgo. ¿Sí? Entonces no es como, Ujú. no, prohibido cero 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 una persona que sea positiva. No, No. solamente es que tengamos un cuidado. Incluso aquí, también incluso el llamado a la acción es, parce, porque a veces tenemos que esperar a estar en cero positivo para empezar a tener ese cuidado. Exacto. ¿Sí? Entonces, quizá la recomendación sí siempre es use su gorrito, amigo. Ujú. No hay nada que hacer. Ujú. Y si se sintió en riesgo em, y le da pena y lo que sea, piense que pues igual está en su derecho de ir a pedir el Ujú, tratamiento por urgencias. sí, Es claro, preferible eso y como decimos en Colombia, es mejor colorado un día y no pálido el resto de la vida. de la vida. Ujú. Sí, Em, Igual sabemos que no es fácil porque aunque uno no lo quiera, cuando uno ya está en esas situaciones, pues también experimenta cómo sus propias creencias terminan afectando de alguna sí, manera, ¿no? Ujú. sí, sí, sí. Entonces, queremos también contarles sobre, pues, lo difícil que debe ser a nivel psicológico y a nivel de salud mental el recibir un diagnóstico Diagnóstico. de VIH con el nivel de estigmatización que hay actualmente Uf, alrededor de, pues, de la infección.
¿sí? Totalmente. Ujú. Creo que es demasiado, incluso, bueno, yo que trabajé varios añitos de mi vida en EPS, no los voy a mencionar, cálmense, señores, cálmense. Em, a veces llegaban como reclamaciones, ¿sabes? O como denuncias, pues muy, muy fuertes, por el hecho de que de pronto a veces las personas con cero positivo tenían o tienen centros, por ejemplo, odontológicos específicos, ¿sí? Ok. Y quizá uno diría, sí, puede ser parte de la estigmatización, pero también es, pues porque hay mucha exposición, ¿saben? Como no es que, no es un chequeo donde no te van a sacar sangre, sí, hay contacto con sangre, por ende, pues es un lugar que se expone. Ujú. Pero también, seguramente para ellos, no sería fácil decir como no, pues me queda más cerca acá, tengo que ir al otro lado de la ciudad porque es que ese es el único lugar donde atienden los infectados, entre comillas, ¿sí? Exacto. Entonces, el parte del estigma, aunque a veces de manera gubernamental tiene que ser así, o sea, como estos centros de atención, es muy grande porque me hace sentir como no soy digno de, no hago parte de, Ujú, ¿sí? Por ujú. más que yo tenga el tratamiento y lleve mi diagnóstico lo más regulado posible, esto me lleva a que igual siento ese rechazo, ¿sí? Y que parte de ese rechazo, una vez más, es por desinformación, ¿sí? Entonces, donde pueden hablar, no sé, una conversación acá, no, es que soy positivo para VIH. ¡Ay! Es lo que la gente primero piensa, me va a contagiar. Sí. O sea, O tan promiscuo, quién que sabe es cómo sucio, que es que sucia, donde se sí. metió, le fue infiel. Ajá, ajá. Sí, claro, y es en temas emocionales, pues definitivamente es muy duro, porque como ya lo hemos hablado en muchos podcasts anteriores, y es que la mayor parte de nuestros diagnósticos de salud mental o cuadros de salud mental son fomentados o se desarrollan mucho por el nivel contextual. Entonces, si yo tengo un contexto que todo el tiempo pues me va a vulnerar a lo que de pronto yo no elegí tener, por supuesto, pues imagínense, ¿sí? Ya de por sí eso me va a hacer un poco más vulnerable. Ujú. Y recuerden que al final, como seres humanos, uno de los riesgos que tenemos es el rechazo o el sentir que somos aislados Mm, del grupo. Y desafortunadamente no hay una manera de decirle a alguien que haya recibido un diagnóstico y que empezaran a dejarlo de lado como, pues quizás es tu ansiedad hablando, es como, no, es tu ansiedad demostrándote los hechos y claro. está siendo dejado de lado por esta condición y porque desafortunadamente la gente es ignorante, Ujú. y sale con comentarios como los que vimos en Twitter. Uy, súper dolorosos. Creo que Ujú, súper dolorosos. Y ujú, aquí también viene un hecho de él de que yo reciba un diagnóstico, ¿saben? ujú, Incluso no tan alto como lo es el del VIH. Eso hace que yo ya incluso me adapte a ese diagnóstico. Incluso creo que lo hemos visto mucho en salud mental cuando hay diagnósticos, no sé, bipolar. Entonces ya el diagnóstico, o sea, la persona no se vuelve Pepito Pérez, sino se vuelve el diagnóstico, ¿saben? ujú. Entonces, si eso pasa con un diagnóstico, quizá que no tiene el mismo impacto tan grande de un VIH, imagínense cómo que es VIH. O sea, que todo el tiempo mi cabeza esté llevando mis pensamientos en función de me voy a morir, mi cuerpo se está deteriorando, si como esto mi cuerpo lo va, o sea, Ujú. O es como voy a tener una pareja, tengo que duro contarle a mi pareja, tengo que contar en el trabajo que en el tengo trabajo. que vivo con VIH, Ujú. cuando claramente no, es decir, cada uno tiene derecho a su privacidad y en contextos como estos donde no estoy poniendo en riesgo absolutamente a nadie, no tendría por qué estar contándolo. Ajá, sí, Ujú, pero entonces como que todos estos factores finalmente lo que hacen es haciendo un poco más vulnerable a que esta persona con un diagnóstico así pues pueda tener más alteraciones emocionales, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque es em, enfrentarse a un mundo muy cruel que no está preparado para llevar como todos estos diagnósticos, ujú, ¿sí? Y eso creo que lo hace aún más doloroso y ya está siendo doloroso con su diagnóstico. ujú. Ahora, noten que igual si yo tenía una relación cerrada o confié en tener un momento de intimidad con alguien y ese alguien fue quien me infectó y no me contó o no me cuidó, pues Ujú. eso obviamente va a tener un impacto
sobre cómo llevo ciertas relaciones, puede que empiece a evitar relacionarme con gente, puede que empiece a evitar tener Total. vínculos, ya sea de amistad o lo que sea, y empiece a aislarme, lo que podría pues llevarme a un cuadro como de depresión. Sí. Y además, si ya de base había algo como por ahí de ansiedad, pues que también como que se detone, Claro. que de pronto pueda desarrollarse también como un estrés postraumático relacionado con cómo es que se dio todo el proceso. ¿M? Ujú. Que igual en el sistema de EPS de Colombia está protocolizado sobre cómo es que se hace cuando dentro del sistema de salud se están haciendo esos procesos en los que se están captando como los casos para tenerlos ahí presentes y brindarle a la persona el cuidado que requiere, ¿sí? Y que no Ujú. incremente la cifra de personas que mueren por esas enfermedades oportunistas. ¿Mm? Sí, Ujú. total. Entonces, incluso acá también nos lleva a cuál será la estadística de quizá infidelidades de relaciones cerradas que de pronto a causa de esto pues llega el virus, Ujú. ¿sí? Que esto entonces finalmente termina desmintiendo uno de los mitos de que son la mayor parte de los infectados son personas homosexuales, ¿sí? Ujú. Entonces, si usted puso el cuerno, revísese. Si usted es positivo, dígale a su pareja. Claro, Ajá. porque no es como no, O si yo busque le todas las digo maneras posibles para que pueda tener un como. tratamiento. Sí, igual creo que esto es un tema que Sí. ya ahí entramos en otro tema y es si debería contarle a mi pareja o no. No es que estén en la obligación de hacerlo, pero Mm, quizás sí sea una conversación que se tenga que tener sí. como cualquier como cualquier otra información relevante dentro de una relación, ¿sabes? Es como, Ujú. mira, yo puedo brindarte una relación del fin de semana, ¿sí? Y Sí. la otra persona que tenga la información suficiente para tomar la decisión con libertad y realmente de forma consensuada, Ujú. como para que diga, listo, va para esa o no, no voy por eso y está bien, ¿sí? Ok. Hay otras personas que dicen, no, pues solamente tendrías que cuidarte y ya está, Ujú. pero eso ya es como otro tema. Quisiera Sí. que pudiéramos abrir como el debate y nos cuenten en los comentarios ustedes cómo lo manejarían, Sí, sería ¿sí? súper chévere. O O qué cómo lo piensan. manejaría un psicólogo. Sí, viene mi terapeuta, viene mi paciente a decirme, puse el cuerno y tengo VIH y creo que se lo contagié a mi pareja, pero no quiero decir. Ajá, ¡Oh! Oye, sí, estaría súper mera. estaría interesante. Ahora, yo quiero contarles Un story un time. story time para ir cerrando como este capítulo, ¿sí? Em, Uno de esos es que esta información yo no la obtuve en Ujú. particular como de esa forma tan específica, sino hasta en la universidad, ¿sí? Ujú. Y no en el pregrado, fue en el posgrado. Ok. Entonces tuvimos una clase en el posgrado donde vimos toda esta parte de educación sexual y obviamente dentro de eso entraba el VIH. ¿M? Y lo que sabemos es que en esa educación sexual, contrario a lo que piensan las personas conservadoras, Ujú. lo que hace en los niños o menores de edad es que retrasa la edad de inicio de relaciones sexuales, ¿sí? Y eso tiene unos beneficios en cuanto a las prácticas y la forma en la que se dan como todas esas dinámicas, ¿sí? Ok. Pero dentro de las tareas que nos dejó la profesora era vaya a la EPS y pida un examen y vea qué pasa, ¿sí? Ella nos explicó esto que les acabamos de explicar, de ustedes tienen el derecho, no tienen por qué mencionarlo, Ujú. pero claramente cuando yo saqué la cita, lo que me encontré fue por qué ¿Por qué? Ujú. vas a Sí. pedir la cita. Y cuando respondí como simplemente quiero hacerlo parte de mis chequeos y no di mayor información, como que igual el médico fue muy respetuoso. Pero de todas maneras apareció la pregunta y eso es como si alguien me mandara un examen de azúcar y Sí. me preguntaran por qué. Es que como es mucho dulce, es como solamente hazme el examen, es decir, como que yo te dé esa información no va a cambiar en absolutamente Mi nada el necesidad proceso, de. ¿sí? Sí. Ahora lo que sí me encontré y que es importante que ustedes tengan en cuenta es
A mí no me lo hicieron, pero es como debería hacerse. Hay una psicoeducación antes de hacer el examen en relación a todo esto que les acabamos de mencionar. Se hace el examen e independientemente del resultado, se hace una cita con un psicólogo después de. ¿Por qué? Justamente porque si se está presentando situaciones de riesgo que te llevaron a ver si tenías, si había sido contagiado, pues es como asegurarnos de que no siga presentándose o que tengas la información necesaria para gestionar ese autocuidado. Pero sí, también es hacer un acompañamiento y esa normalización de esto no tiene nada que ver contigo, como que el hecho de haber resultado positivo no significa que seas menos persona, que seas menos merecedor, que seas menos importante, que vayas a tener que como ocultarte de la vida y empezar a restringirte de ciertas experiencias, como lo es tener una pareja, una familia, etcétera, ¿sí? Y eso es lo que sabemos y lo que uno tendría que encontrar. Pero miren lo curioso de que sí es un psicólogo quien tiene que hacer la psicoeducación antes y después. No es una persona que debería estar replicando ni manteniendo esos niveles de estigmatización. Durante la pandemia estuve en una misión médica. Y en la misión médica habían varias rutas, ¿sí? En cada ruta había un psicólogo, un bacteriólogo, una jefe de enfermeras o un jefe de enfermeros, una enfermera auxiliar, un médico. ¿Ya dije odontólogo? No. 2 odontólogos, ¿sí? Y un psicólogo. En ese caso de la ruta era yo. Y en ese momento hice como muy buen match con la psicóloga de otra ruta que ella ya había hecho como otras rutas antes. Y yo iba con uno de mis compañeros, como íbamos a hacer algo dentro de el corregimiento donde estábamos, que era Tarapacá, en el Amazonas de Colombia. Y resulta que ella me llama, a mí por cosas de la vida, se me pone como en altavoz y resulta que ella me dice como, hola Lina, mira, yo quiero contarte que tal persona, me enteré que es cero positivo, entonces para que tengas cuidado y no te le acerques mucho. Y mi compañero que iba al lado mío, pues era la persona de la que ella estaba hablando. No mames. Entonces, obviamente él como que se quedó callado. Yo le iba a decir a ella como, o sea, ¿por qué me estás contando esto? Y me puso a mí en una situación incómoda, pero la incomodidad que yo estaba sintiendo me imagino que no era absolutamente nada en comparación con alguien que apenas estaba en la ruta conociéndonos todos, porque éramos todos desconocidos entre nosotros. El tema de la convivencia, pues había ciertas cosas que lo hacían difícil y que ya de por sí estábamos en condiciones donde llevar una nevera, tener tu tratamiento retroviral y todo eso es muy difícil. Entonces es malestar más la estigmatización más que esta persona llame y es como, listo, tú te enteraste de esa información que no debería haber salido de las personas de recursos humanos que estaba manejando toda la parte de la misión médica. Y por otro lado, tú como psicóloga que vas a hacer un proceso de psicoeducación a otras personas que pudieran resultar cero positivas, estás haciendo esto con un compañero tuyo de una ruta. O sea, como que no te le acerques. No más. ¿Por? Así. O sea. Entonces, pues fue muy, muy doloroso para mi compañero, obviamente. Y yo le dije como, mira, yo tengo ese conocimiento de toda la parte como de serología y demás, por eso estoy haciendo esto y me parece que lo que ella acaba de recomendarme no tiene ningún sentido. Obviamente ella le puso un límite y le dije, no quiero que vuelvas a contarme cosas que tú sepas de otras personas y no quiero que hagas esto porque eso es estigmatizar a las personas. Y ella me dijo, no, pues solamente te decía para prevenirte. ¡Cállate, pendeja! Yo, no, mi reina. Y menos te lo acepto siendo psicóloga y menos te lo acepto si tú en esa ruta, parte de nuestras funciones iba a ser
hacer esa psicoeducación para Total. eliminar esa estigmatización. Entonces, como Ajá. tú, ¿a qué juegas? Como que eres una en tu Sí. rol de psicóloga, pero en tu vida personal eres tan porquería que va a ir a discriminar a otro Ujú. porque vive con VIH. Es como, no. Total, y aparte, o sea, no te le acerques. O sea, porque yo le haga esto, ya me voy a ver. Sí, o que no puedo abrazarlo. ¿Qué te pasa? Sí, oye, qué Uy, horrible. me indigno. O sea, ya acá con mis calores. Pero, pues la invitación es a que justo no sean esta persona, no sean la persona de Sí, recursos humanos que compartió información que tendría que ser confidencial y que confidencial. por otro lado, ustedes como empresa no necesitan saber si sus colaboradores o las personas que están contratando por servicios o lo que sea tienen Sí, algún diagnóstico, ¿sabes? Es como, y eso también va para temas como de salud mental. ¿Mm? totalmente. Totalmente. Creo que, o sea, es algo totalmente privado que si no le compete a nadie más que a usted, amigo, pues, cerramos el pico. Ujú. Sí, porque no Y si está usted ya chévere. lo ha hecho, revísese. Sí, Sobre todo si es personal que está atendiendo en el área de salud. de salud. Lo invitamos a que revise cuáles son sus creencias, que se eduque, Ajá, que se comporte como un profesional. Y eso implica totalmente. investigar, cuestionarse, cambiar y abstenerse de hacer este tipo de cosas De que son tan comentarios. nefastas. Totalmente. O sea, imaginémonos como que el chico. O sea, no mamen. Ujú, Definitivamente, él ya está lidiando con su diagnóstico. Está siendo demasiado doloroso, duro, cuestionante para él, para ujú, que ahora tenga que lidiar cómo lo está mirando la sociedad. exacto. Pasa, los accidentes pasan. Entonces creo que El sí. tema no es cómo se contagió, el tema es, listo, ya está. Muy desde aceptación radical, Ajá. muy desde el acompañar a la persona, muy desde el conectarle con sus valores, con un sentido de vida, con el hecho de que vivas esto no significa que entonces ya no, Se tu te vida no vale acabó. la pena, Ujú. ¿sí? Y Que es la fin. forma en la que podemos como Ajá. hacerle más ligera Más la llevadero. vida a esta Que persona. finalmente es lo que la persona está creyendo. Ya se me acabó la vida. O sea, ya no hay de otra. ¿Sí? Exactamente. Entonces sí, totalmente comparto y comparto esa idea y no. O sea, me rehúso un montón a creer de no te le acerques. No mamen, no mamen. Y porque también incluso he escuchado mucho del profesional médico donde son como más duros, ¿sabes? Donde incluso se tiene la mayor información, pero aún así son muy duros con sus comentarios o son muy duros con sus prejuicios y pues eso no Ujú, está chévere. ujú. Sí, al final se supone que la posición profesional que uno tiene está basada en evidencia científica, no No en es lo concepciones que yo personales. pienso, no, no para nada Exacto, X. como se supone que usted debería haber sido formado en Ujú, la habilidad de desarrollar un pensamiento crítico y así de es. tener una habilidad investigativa que le permita Ajá, em, basar su quehacer profesional en lo que sabemos a nivel de ciencia, estudios e investigación. totalmente. Muy bien. Entonces, bueno, pues hasta aquí nuestro Nuestro episodio de podcast de hoy. hoy, espero que les haya aportado muchísimos, más que gustado, esperamos que les haya aportado muchísimo, que les haya Exacto. contribuido un montón a la educación, que les haya contribuido un montón a la formación, porque a veces pecamos por ignorantes y pues no, no está chévere, no se cree Ujú, una vez más todo lo que ve en redes, no todo lo que está allí es verdad, no todo lo que está allí es así, entonces eso nos ayuda un poco a ser mejores seres humanos, a ujú. estar más informados y también a cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras parejas, a nuestros cuenticos, pues por ahí. Exacto. Mm. Entonces Así que disfruten, cuídense, cuestionense como responsablemente. siempre. Ujú. Em, y si usted fue el que puso tweets nefastos, bórrelos. Evalúese. Sí. Venga terapia. Después de este episodio, uno esperaría que usted sienta suficiente vergüenza como para decir, ups, Sí. O sea, está bien, yo. es decir, uno no tiene toda la información, pero ya que usted tiene la información, está en la responsabilidad de no seguir Sí. alimentando su xerofobia. Sí, sí, sí. Entonces no, no pasa nada, amigos. Den like, compartan, mándenos transferencias. No mentira. Gracias por vernos y Nos escucharnos. vemos. Chao. Bye.